Konohagakure no Sato Uzumaki Naruto, el ninja hiperactivo con cabeza de nudillo, caminaba hacia las elevadas murallas de la aldea de Konoha, un Sasuke inconsciente colgado sobre sus hombros. Él fue el último del escuadrón de recuperación enviado para recuperar a dicho Uchiha para que regresara, y a pesar de que estaba sangrando profusamente mientras apenas se aferraba a su conciencia, estaba sonriendo como un idiota. Había cumplido su misión cumpliendo así su promesa. Después de todo, Uzumaki Naruto nunca había vuelto a su palabra, y esta vez no era la excepción. Cuando las puertas de la aldea se hicieron visibles a sus resplandecientes orbes azules, sus heridas finalmente cubrieron sus velos hasta los límites de su resistencia corporal, lo que lo llevó a caer al suelo con un golpe, completamente inconsciente. Mientras tanto, Temari caminaba por el sendero que conducía a Konoha, su siempre presente abanico de batalla colgaba de su espalda como de costumbre, y el kimono blanco de batalla que llevaba puesto estaba envuelto en su figura curvilínea, sostenido firmemente con un cinturón rojo atada a su cintura en un nudo. Llevaba el pelo recogido en sus 4 colas de caballo habituales, a la mayoría le resultaba impropio de una mujer joven como ella, sobre todo porque le restaba importancia a su aspecto. Pero para una kunoichi tan seria como era una necesidad. Las miradas no te ayudaron en la batalla, y seguro que nunca fueron útiles durante los asuntos de shinobis, a ella le habían enseñado eso de la manera difícil muchas veces en el pasado. Sus ojos verde azulado captaron 2 siluetas que yacían en el suelo, inconscientes, e inmediatamente corrió hacia ellos. Shikamaru había sido tomada por los médicos antes que ella. De hecho, el genio perezoso se había empeñado en volver al pueblo que tenía delante, lo antes posible, y ella podía relacionarse con sus preocupaciones sobre ese tema. Al ver a su hermanito, que ni siquiera había sufrido ni siquiera un rasguño durante casi toda su vida más joven, yaciendo medio muerto en el suelo después de su batalla con Naruto, nunca se había sentido tan preocupada como lo había hecho en ese momento. Entonces, en resumen, ella podría relacionarse con el genin de pelo de piña que quería acercarse a sus compañeros de escuadrón caídos tan pronto como fuera humanamente posible. Agachándose, ella volteó a Uchiha para hacerlo boca arriba. Sus ojos entrenados al instante viajando y centrándose en la herida en forma de espiral que le marcaba cicatrices en el pecho, a pesar de que las quemaduras de alto grado eran evidentes en su pecho, ella podía discernir con una simple mirada que sus heridas de ninguna manera ponían en peligro la vida. Entonces, dejando de lado ese pensamiento, ella lo colocó a un lado con cuidado y volvió toda su atención a la segunda víctima que yacía a su lado. Ni siquiera necesitó volverlo para darse cuenta de que estaba al borde de la muerte, la acumulación de sangre debajo de él en un charco era prueba suficiente, manchando el suelo carmesí. Instantáneamente se apresuró a su lado, ella lo giró y le quitó su kimono cerca de los muslos justo antes de presionar el paño empacado sobre la herida abierta en su pecho. Casi perdió los pasos arrastrándose cada vez más cerca en su estado aturdido, pero levantando la vista para ver al equipo médico ahora en el sitio, el alivio se apoderó de todo su ser. Al verlos poner a Sasuke en una camilla, ella se erizó. «Oye, ven aquí, él necesita atención inmediata. Sus heridas son fatales», ella gritó, bastante frenéticamente. Sus ojos la miraron con leve sorpresa antes de viajar hacia el chico en su regazo. Instantáneamente, para su enojo y confusión añadida, esos ojos se volvieron fríos. «Uchiha-sama está herido, ¿no lo ves? Además, él es mucho más valioso para la hoja de lo que es mocoso nunca será». Ella lo fulminó con la mirada, pero los hombres no se movieron ni una pulgada en sus posturas. «Tenemos nuestros pedidos y debemos seguirlos para señalar». Ellos le respondieron secamente. Antes de que pudiera siquiera decirle una palabra de protesta, estaban fuera de la aldea con un Sasuke inconsciente ahora a remolque. «Esos idiotas». Ella siseó. Mirando hacia abajo, su enojo fue reemplazado por la preocupación, la condición del chico rubio parecía empeorar cada segundo que pasaba. Sus ropas blancas se estaban empapando en su sangre, pero ahora no le importaban cosas tan triviales. Acunándolo y colocándolo con delicadeza sobre su espalda, ella comenzó a saltar hacia la hoja, con la intención de llevarlo allí ahora. Pero sentir su espalda ahora goteando en su elixir de la vida, su corazón dio un vuelco. «Espera, idiota, te ayudaré, no te mueras», susurró preocupada, sintiendo que sus respiraciones se volvían más débiles por minuto. Sus pies comenzaron a acelerar mientras las ramas se nublaban debajo de ellos en un aturdimiento, parecían horas antes de que el follaje finalmente terminara y ella corría por las puertas sorprendentemente no tripuladas del pueblo, directo al hospital con una cara de absoluta urgencia.
Entrando a toda prisa a través de las puertas del hospital, ella se detuvo bruscamente. Necesito ayuda aquí. Habló en voz alta, ganando miradas de sorpresa por parte del personal que se ocupaba de sus negocios allí. Al ver a la paciente colgada de su espalda, las enfermeras comenzaron a correr cerca de ella en un santiamén. Por favor, date prisa, él está en estado crítico. Esto es una emergencia. Presionó desesperadamente, ganándose la comprensión de la enfermera. Entiendo eso, señorita. La enfermera dijo tranquilizadoramente, ahora finalmente observando bien el rostro magullado y golpeado de dicho paciente. Pero al vislumbrar esos cabellos besados por el sol y marcas de bigotes en sus mejillas, incluso sus ojos se volvieron helados. Iré a ver si hay algún médico libre, por favor espera aquí. Ella dijo. Su voz estaba demasiado tranquila ahora, un poco demasiado tranquila para los gustos de Temari, de hecho. Temari gruñó, impotentemente viéndola alejarse sin preocuparse por el mundo. ¿Qué demonios le pasa a esta gente? Gruñó, haciendo agujeros en las enfermeras que retrocedían. ¿Era ella la única que estaba viendo lo serio que realmente era Naruto? Tsunade, en un giro fortuito de eventos, salió de la sala de operaciones que alberga a un Chouji herido, y justo cuando sus ojos se posaron en el rubio inconsciente, dejó caer su portapapeles con un grito ahogado antes y se apresuró a acercársele. ¿Qué le pasó a él? Kami, retirando sus manos con pura voluntad de tratar de abrazar al chico que tanto adoraba, tuvo que aplastar sus instintos maternales y comenzó a correr deprisa a una habitación vacía. No importa eso, tráiganlo a la habitación de aquí. Temari no necesitó que se lo dijeran dos veces, ella siguió a Tsunade con la misma rapidez. Shizune, ven aquí, ahora mismo. Gritó Tsunade. Shizune llegó tambaleándose, y viendo a su hermano con todo menos sangre en la cama como si fuera algo que el gato arrastraba, sus ojos se abrieron con horror. Naruto, ella jadeó. Tsunade golpeó su mejilla suavemente, sacando a su aprendiz del shock. Ayúdame, no vuelvas a tontear así, necesitamos estabilizarlo, ahora mismo. Ay, Shizune estuvo de acuerdo, levantando sus guantes de látex, intentando estabilizarlo tan pronto como pudiera. Temari se quedó allí extrañamente, sin tener idea de qué hacer ahora. Vio que Shizune y Tsunade gritaban órdenes en el aire momentos antes de que la habitación estuviera retozando con enfermeras, una de las cuales la arrastró fuera y la sentó en la sala de espera, bastante enérgicamente para su gusto. Se sentó allí, esperando, cubierta de pies a cabeza de sangre sin tener ni idea de lo que se suponía que debía o incluso de dónde estaba en ese momento. Demasiado absorta estaba preocupada por el chico que básicamente había salvado a su hermanito en más de un sentido, pero ahora, aquí estaba, casi al borde de la muerte. ¿Y todo por qué, ese orgulloso Uchiha? Sus dientes se juntaron con enojo, desde que ella lo había visto, ese bastardo orgulloso le había dejado un sabor amargo en la boca. Pero abandonar por completo tu aldea, la forma más alta de traición que uno podría cometer, solo para obtener una mezquina venganza. Tenía que haber sido ridículo, o incluso suicida, simplemente no podía ubicar su dedo en cuál realmente era. Temari. Tuvo que hacer una mueca de dolor y resistir el impulso de cubrirse los oídos, hablar de ser ruidoso. ¿Qué sucedió contigo y por qué no le han tratado para ese asunto? Esta vez sí cubrió sus oídos, el chirrido de la fabulosa alma en pena finalmente había logrado obligarla a hacerlo. Por favor, Sakura, por el bien de Kami, este es un hospital. ¿Podrías ser más ruidoso? Ella preguntó en molestia de puñas. Sakura asintió tímidamente, claramente avergonzada de que la delataran sobre sus travesuras tan sin rodeos. Y esta no es mi sangre para tu información, es de Naruto. Fue gravemente herido cuando lo traje, y por lo que yo sé, todavía está siendo tratado por Tsunade-sama. Sakura buzó, incitando a Temari a que la mirara con una ceja elevada. Le sirve apropiadamente. Temari entrecerró los ojos ante eso, su lengua se curvó con disgusto. Después de que le dije que me trajera a Sasuke-kun, se lastimó y casi lo mata. Deberías haberlo dejado allí por lo que a mí respecta. ¿Cómo te atreves a decir eso, inmundicia? Temari siseó. Tenía un gran agujero donde se suponía que debía estar su corazón, e incluso después de todo eso, todavía estaba tratando de devolver al bastardo de un Uchiha a la aldea. Tú eres su compañero de equipo, por el amor de Dios, ten algo de respeto. Ella gruñó humildemente, como una leona mordiendo su rugido en la mente de su entorno. No sabes nada. Sakura resopló, resoplando con disgusto. Mi madre tenía razón, después de lo que le hizo a Sasuke-kun, sé que él es el demonio que los rumores dicen que es.
Él podría ir a un lugar y morir por todo lo que me importa. Ella fue cortada antes de que pudiera verter más veneno. Salir. Susurró Temari, su voz helada como un iceberg. Antes de hacerte, y en el proceso te pondré en la misma sala que tu precioso Uchiha-kun mientras estoy en ello, pueblos aliados sean condenados, susurró, su tono siempre tempestuoso. Sakura se estremeció por el tono, sabiendo muy bien que era más que capaz de llevar a cabo dicha amenaza si era necesario. Además, sus propias habilidades eran todo menos inspiradoras de confianza. Bien. Quédate aquí para que el demonio se despierte en ese momento, no podría importarme menos. Ella bufó de nuevo y se alejó, dejando atrás a una furiosa heredera Suna. Tomando profundas respiraciones para calmarse antes de lanzar una rabieta, Temari suspiró. Temari, ¿qué pasa? Al darse la vuelta con un sobresalto, Temari se encontró con un familiar par de ojos verde azulado, sus ojos se suavizaron al verlos. ¿Qué te tiene tan irritada, hermana? Una voz monótona preguntó. Todo está bien, Gaara, nada de lo que preocuparse. Ella le aseguró a medias. Gaara asintió, sabiendo muy bien que estaba mintiendo, pero también sabía que debía tener sus propias razones para hacerlo y lo dejó así. Temari se alegró de no haber sondeado más, incluso si la idea de librar a la faz de la tierra de la peste de un demonio de goma de mascar era demasiado tentadora, decidió que al final, simplemente no valía la pena. Entonces, ¿por qué estás cubierta de sangre? Preguntó, tan monótono y estoico como siempre. Se miró a sí misma, solo que ahora se daba cuenta de cómo se aparecía con los demás a su alrededor. No es mi sangre. Su respuesta hizo que Gaara se sintiera curioso. ¿Su hermana también mató a alguien? Improbable, no imposible, pensó. La idea era tentadora, es de Naruto. Se puso rígido como una audiencia de la junta que... Sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Él está bien? Preguntó. A pesar de lo frío que estaba, incluso Temari podía ver la urgencia en sus ojos, una pequeña maravilla para su hermano para actuar de esa manera después de lo que Naruto había hecho por él, reflexionó. Ella asintió con la cabeza afirmativamente. Tsunade-sama lo está tratando en este momento, he escuchado de ella que su curación es inhumanamente rápida y agrego a eso sus habilidades, lo mantendrá fuera de peligro en muy poco tiempo. Ella le aseguró con dulzura, y funcionó. Él asintió con la cabeza, confiando lo suficiente en esto. Entonces debemos regresar a la aldea. Él dijo. Su corazón dio un vuelco por alguna extraña razón, no quería irse, todavía no. El Consejo del Pueblo ha devuelto todos los shinobis que tenemos a nuestra disposición de inmediato, ellos deben tomar una decisión sobre cuál será el siguiente curso de acción para nuestra aldea. Ella quería discutir, sin saber por qué, pero al final no dijo nada. Ella sabía muy bien por qué ellos, o más específicamente él, estaban siendo llamados de nuevo. La aldea estaba débil y angustiada en este momento, por lo que deben tener su arma definitiva a su disposición para mostrar su fortaleza frente a todos los que puedan pensar en aprovecharse del estado debilitado de Suna en este momento. Incluso si lo odiaba con todo su corazón, era lo que era. Asintiendo con vehemencia, se levantó y se dirigió al vestuario. Necesitaba cambiarse de ropa con los recambios que guardaba para esos momentos después de todo, e incluso si una pequeña parte de su corazón la hacía mirar atrás una y otra vez al quirófano que estaba detrás de ella, se fue caminando penosamente sin decirle una palabra más. Los deberes eran lo primero después de todo. XXXX. 6 meses después, un pequeño pueblo civil en la Tierra del Viento, caminando por las calles estériles en la tarde abrasadora de esta aldea del desierto, había una Sabaku no Temari. En sus manos había un fajo de papeles, algunas órdenes de suministros que le asignaron para ser firmadas por uno de sus comerciantes mercantes. Permitiendo que sus ojos vayan hacia el cielo mientras los cubre con su mano para un intento fallido de sombrearlos, ella suspiró. Tengo hambre. Ella gimió. Era casi la hora del almuerzo, y aparte de un poco de agua por la mañana, al parecer ya estaba corriendo en los humos. Necesito algo para comer, y lo necesito ahora. Esos malditos mercaderes negociaban diabólicamente si ella fuera sincera, pero no era tan inepta como para ceder a sus demandas sin pasar por ello. Se detuvo frente a una tienda y vio una corona familiar dorada que tenía como cabello, vestido con un mono naranja que acarreaba cajas aquí y allá. Ella sonrió, casi entrando para darle una palmada en la espalda en un feliz saludo, casi. Ciertamente había algo extraño en él, por decirlo menos. Ahora que ella se veía un poco más de cerca, su ropa estaba cosida en varios lugares y además de eso, estaban destrozados aún más.
Apenas eran transitables para un trabajador civil asalariado, y mucho menos un shinobi de pleno derecho. El miedo se enroscó en su corazón como una serpiente, había una sensación de melancolía a su alrededor. Pero lo que más le consumía el corazón era el único objeto que no podía ver en esa persona. Su diadema. Caminando detrás de una esquina a un callejón, ella lo vigilaba desde lejos, su hambre estaba casi olvidada ahora. La vio acercándose al comerciante, recuperando algunas monedas, que supuso como pago por sus servicios. Por muy poco que fuera, era todo lo que podía hacer por el momento. Salió a los caminos, ella lo siguió, aún desde lejos. Se detuvo en un puesto de ramen, y por la vida de ella no pudo evitar la sonrisa que iluminaba su rostro. Ese chico podía inhalar ramen, eso sabía desde el momento en que había estado explorando los detalles de todos los genins participantes 7 meses atrás. Pero por alguna razón u otra, solo lo miraba con una mirada lejana, como si estuviera preocupado. Pero para su sorpresa, se alejó de ella sin mirar atrás. Incluso si ella no estaba segura de sus recuerdos de exploración durante su tiempo de los exámenes de Chunin, estaba bastante segura de saber que su legendaria sed de caldo de ramen era otra cosa, había sido la comidilla de la aldea en ese momento, aparentemente. Él nunca, y ella quería decir alguna vez, alejarse de un puesto de ramen incluso si se estaba muriendo, eso era absoluto. Pero ella se desvió, al menos por el momento, y lo vio caminar hasta un puesto de frutas para comprar 2 granadas. Luego entró a una tienda y salió con una botella de agua sellada en la mano. Ella lo siguió desde los tejados, teniendo extremo cuidado de no ser vista por nadie a su alrededor, especialmente él. Siguiéndolo hacia un callejón vacío, suspiró aliviada por lo sorprendentemente sombrío y frío que era, para su alivio, y observó atentamente mientras se apoyaba contra la pared de su espalda y se deslizaba cansadamente. Ella lo observó mordiendo con avidez su fruta y tragando la mitad de su botella de agua después. Sentada quieta por unos minutos, finalmente lo vio acostarse y entrar en el sueño. Decidiendo que ya había visto suficiente, se acercó a él y lo despertó. Mientras esperaba que él recobrara los sentidos, ella se tomó esta vez para inspeccionarlo más de cerca mientras estaba allí. Ahora que estaba a un brazo de distancia de él, no podía ver ningún rastro de grasa de bebé que una vez se sentara con orgullo en sus mejillas la última vez que lo había visto. Pero al ver sus ojos azules, medio cerrados, mirándola con honesta confusión, frunció el ceño. «¿Quién eres tú?», murmuró somnoliento. Frunció aún más el ceño y no dijo nada, dejando que la viera incluso de cerca. Pero incluso después de un minuto, para su creciente ira, la estaba mirando de la misma manera. «Lo siento, señorita, ¿puedo ayudarla?», preguntó de nuevo. Su ceño fruncido se profundizó, más por su falta de energía que la brecha de su memoria, la última solo la lastimó un poco por alguna extraña razón. Ella cruzó sus brazos sobre sus rodillas. «Naruto, soy yo Temari. ¿No te acuerdas de mí, incluso un poco?», ella preguntó. Él la miró extrañado, como si ella fuera graciosa. Inclinó la cabeza hacia un lado, bastante curioso en su honesta opinión, fue a sacudir la cabeza antes de darse cuenta. Jadeó. «Eres la hermana de Gaara, ¿verdad?», preguntó. Ella asintió, sonriendo. «Ha sido un largo tiempo, eso tiene». Ella estuvo de acuerdo. Estaba a punto de interrogarlo un poco más, cuando para su vergüenza, su estómago gruñó ruidosamente. En un instante, una granada estaba frente a su cara con su portador extendiendo su mano hacia ella inocentemente. «Tómalo, pareces hambrienta», él dijo, en una voz inusualmente pequeña, notó. Ella se sonrojó, tomándolo de él con gratitud. «Gracias», susurró, mordiéndolo sin pensarlo 2 veces. Pasó junto a la fruta en lo que le pareció segundos. Naruto le entregó su botella medio llena, que ella aceptó con un agradecido asentimiento. «Así que Naruto», preguntó, se animó. «¿Qué estás haciendo aquí solo? ¿En una misión o algo así?», ella preguntó. Miró hacia abajo, de repente encontró que su regazo era demasiado interesante y negó con la cabeza. «Ya no soy un shinobi Temari, fui desterrado de la aldea hace 6 meses», susurró, su voz oprimida. Se sentía como si alguien le hubiera dejado caer una casa sobre su corazón, no podía creer lo que escuchaba. «¿Qué?», preguntó incrédula, casi creyendo que estaba bromeando, ¿verdad? Él no había notado su sorpresa, y continuó, sin inmutarse. «Me desterraron de la aldea hace 6 meses después de la misión de recuperación que hicimos para traer a Sasuke, supongo que no te enteraste, ¿eh?».
Él preguntó, ella negó con la cabeza en negación. Tengo prohibido ingresar a la Tierra de Fuego o cualquiera de sus países aliados, incluidos Nami y Primavera, o enfrentaré una ejecución inmediata por incumplir dichas leyes. Susurró, como si estuviera soñando despierto. Decir que Temari estaba conmocionada era quedarse corto. Entonces, ¿qué haces aquí, Naruto? Ella preguntó. ¿Por qué no te unes a algún otro pueblo o algo así? Él soltó una risa hueca, carente de humor. Le hizo crecer el pelo en el cuello por alguna extraña razón. Iwa, y todas sus aldeas aliadas todavía están resentidas con Konoha, preferirían verme muerto que llevarme dentro. Él respondió, y ella podía ver sentido en esa evaluación. Kumo, si de alguna manera descubrieran que soy un Jinchuriki, preferiría extraer al Kyuubi en uno de sus propios shinobi leales, matándome en el proceso para aumentar sus fortalezas propias. Kiri todavía está en una guerra civil, entonces ellos también quieren algunos Jinchuriki por sus propios motivos. Y los pueblos más pequeños ni siquiera me miran directamente, causa inquietud entre las principales aldeas si alguna aldea menor alberga a la más poderosa de las 9. Una pequeña raya de agua cubrió sus pestañas. Entonces, ¿cómo has estado pasando por Naruto? ¿Qué estás haciendo aquí? Ella preguntó. Él sonrió y bajó la mirada hacia su regazo, sin darse cuenta haciendo que su cabello prefigurara sus ojos. Al ir a pedir ayuda a aldeas menores, hice correr la voz de que un Jinchuriki andaba libre y listo para tomar. El Akatsuki ya me había buscado, así que vine aquí un día y me escondí. No lo hago. Use cualquier chakra o técnica aquí para arriesgarse a ser olido, los comerciantes aquí me dan algo de trabajo de vez en cuando. No son permanentes, solo algunos trabajos extraños aquí y allá. Nadie quiere un niño con un fondo sombrío como yo a su alrededor. Por más tiempo de lo que es absolutamente necesario, supongo. Hago 50 o incluso 100 ryo 2 o 3 veces a la semana, no es mucho, pero lo hago recortando algunas comidas aquí y allá. Nosotros, los ninjas, estamos entrenados para sobrevivir de todos modos y he estado sobreviviendo desde que nací, así que sus propios ojos lloraban, apenas estaba frenando su propio estrangulamiento. Entonces, ¿por qué me das tu fruta y agua? Susurró, sin entender nada en absoluto, incluso si podía darle un sentido completo. Él le sonrió, moviendo la cabeza hacia un lado para provocar que las brillantes gotas cayeran de sus ojos. Sé lo que es tener hambre, además, eres una amiga. Nadie merece tener hambre por ninguna razón, no importa quién sea. Eso fue todo lo que pudo decir antes de que sus delgados brazos se cerraran alrededor de su cuello. Ella lo abrazó. Pensar que le había ofrecido su comida sin pensarlo 2 veces cuando nunca había tenido suficiente para sí mismo, solo, ¿cómo? Naruto se puso rígido por un momento, no había sido abrazado así durante años. Desde que el tercer Hokage había dejado de verlo como un niño, solo Tsunade se había ido y lo había abrazado. Pero su voluntad vaciló, la abrazó temblorosa. Déjalo salir, su pequeño susurro fue todo lo que necesitó para hacerlo encogerse y esconderse en sus brazos. Finalmente, la gran represa que contenía su corazón se rompió. No había llorado cuando sus amigos y maestros lo habían reprendido por haber levantado una mano letal contra Sasuke, la misma persona que se suponía que debía recuperar de manera segura. No había llorado cuando Sakura, la chica por la que su corazón siempre se había saltado un latido, le había dicho en su cara que era bueno que la aldea finalmente se deshiciera del demonio que los había plagado durante más de una década, y incluso podría hacerle un favor al mundo y morir. Pero hoy fue diferente. El afecto que había detrás del abrazo había hecho vacilar su voluntad, no era como el abuelo que Hiruzen solía darle, no era maternal como Tsunade solía pegarle, era diferente. Y a él le encantó. Había destrozado sus fuertes barreras de hierro como el vidrio, temblaba, sus propias debilidades ahora podían ser vistas por el mundo, o su desesperanza ahora emanando de él en picas, él no sabía. Odiaba hacerlo, pero quería dejarlo salir. Había pasado tanto tiempo, tanto tiempo. Temari sostuvo su temblorosa forma durante lo que parecieron horas antes de que finalmente cayera inconsciente. De temblor, llanto, hambre o cansancio, ella no sabía. Todo lo que sabía era que había tenido que soltarlo, y se alegraba de que fuera su hombro en el que confiaba que lo hiciera. Levantándolo de la misma manera que lo había hecho hace meses, instantáneamente notó la falta de peso que la pesaba desde la última vez. Era una pluma ligera, incluso más ligera que ella. Ella se registró en una posada local, lo colocó en una cama y pidió un ramen al asistente cuando salía.
Mientras se abrochaba el sujetador que sostenía su chaqueta, se lo quitó suavemente, teniendo mucho cuidado de no despertarlo por accidente cuando finalmente se veía tan pacíficamente feliz. Su cuerpo mostraba signos de desnutrición, las líneas óseas eran evidentes en todo su torso, pero los músculos de sus brazos todavía estaban desgarrados, para su sorpresa. Era de trabajos ocasionales sin mejoras de chakra o de un viejo cháfer demoníaco de chakra demoníaco corriendo por sus venas para ayudarlo a sobrevivir a sus pruebas, ella no sabía, ni tampoco quería hacerlo. Lo despertó despierto después de una hora más tarde, cuando finalmente llegó el almuerzo, y se sentó a su lado. Naruto abrió los ojos aturdidamente, sintiendo una mano suave acariciando su cabello amorosamente y ojos verde azulado mirándolo en lo que parecía estar en pura adoración. ¿Temari?, preguntó. Sentado, miró alrededor y recuperó su orientación, solo para confundirse aún más al ver su inusual entorno. ¿Por qué estaba él en una habitación? ¿Estaba ella aquí para capturarlo también? De repente, un plato humeante de ramen fue colocado en su regazo, cortesía de Temari, que sonríe con cariño. Come, ella dijo, él se animó sorprendido. Tomé tu almuerzo, así que es justo si te devuelvo el dinero, ¿verdad? Ella preguntó tímidamente. Él la miró, sus ojos brillaban con inocente confusión. Ella dobló un par de palillos en sus manos y les dio un apretón de seguridad. Comer. Susurró suavemente. Estaba vacilante, después de todo, ¿no era correcto tomar una comida completa a cambio de una sola fruta, o sí? Pero no tenía idea de cuándo podría arriesgarse a una oferta así la próxima vez. Así que gracias. Susurró, y excavó, teniendo especial cuidado de no derramar ni desperdiciar ningún tipo de noodle de ningún tipo. Temari estaba sentada allí, su mejilla regordeta en su palma mientras lo miraba comer con ojos tiernos. Honestamente, ella estaba triste por la mirada en sus ojos, casi parecía como si ese cuenco fuera lo más preciado para él en el mundo en este momento, pero lo que más la incomodaba